Hola, ¿qué tal amigos de Univista TV? Soy Alejandro Marcano Santelli de Sin Filtro. Les agradezco como siempre su sintonía. Hoy tenemos un tema importante que vamos a desarrollar con el general venezolano Antonio Rivero, conocedor, además con muchas pruebas y documentación de lo que ha sido la infiltración del régimen cubano en Venezuela. ¿Dónde lo comprobamos? ¿Cuándo se hizo realidad? Denuncias que venía haciendo el propio general Rivero, que quizás todos conocíamos, pero no había un fact que nos dijera es cierto. 3 de enero, madrugada, mueren 32 cubanos en ese anillo de seguridad del dictador Nicolás Maduro en la operación de extracción quirúrgica que hace la administración Trump en menos de una hora. Donde se traen a Estados Unidos tanto a Maduro como a Cilia Flores. Allí, bueno, esas son las cifras oficiales, ya nos los aclarará el oficial, el general Antonio Rivero. 47 militares venezolanos y 2 civiles fallecieron en esa operación en Caracas, la capital venezolana. Ahora, le doy la bienvenida a Antonio Rivero. Y el tema de hoy es precisamente porque estamos mirando lo que es el próximo paso, lo que ha denominado Trump Next Cuba, después de Irán, después de lo ocurrido en Venezuela. Y quería compartir contigo y te pedí, Antonio, para el público de Univista TV, conocer un poco cómo ha sido esa penetración de la inteligencia del castrismo en Venezuela, desde el izamiento de la bandera en los cuarteles hasta el día de hoy, como he comenzado el espacio. Vamos a revivir un poco esto. 32 cubanos muertos. Realmente esa fue el sumum, la suma completa de la ecuación de la presencia y el control que tenía los castristas, los Castro en Venezuela. No, definitivamente no. Muchas gracias, Alejandro. Es necesario hablar de este tema y te diré para mí la importancia desde el punto de vista de mi conocimiento y experticia militar como estratégica y lo que significa para Venezuela, lo que ha significado para Venezuela la presencia militar cubana allá, producto de la permitidad y la traída de Hugo Chávez Frías, el difunto traidor, como tal para montar prácticamente la Fuerza Armada a la usanza occidental y llevarla a lo que fue la antigua Unión Soviética a través de Cuba. Bueno, mira, no fueron 32, fueron aproximadamente unos 50 militares cubanos que fallecieron ese día. Se menciona 32, pero fueron los primeros que pudieron ser identificados inicialmente, ya que en la unidad que se encontraba de custodia cubana en las inmediaciones o en las instalaciones donde se encontraba Nicolás Maduro, eran aproximadamente 60 militares cubanos. Se mencionó inicialmente, o me mencionaron inicialmente, que habían fallecido todos. Ellos quedaron prácticamente desfigurados, irreconocibles, y hay un método que utilizaban los hilos, las fuerzas de operaciones especiales, para poder identificar a quiénes estaban, con quiénes estaban combatiendo. Claro, ante esta prueba fehaciente que se llevan los estadounidenses, los militares estadounidenses, ellos terminan admitiendo que murieron 32, pero si analizamos, como lo hice con varios expertos, esos militares que ellos mencionan por la edad, por los nombres, por la jerarquía, no corresponden propiamente a quienes murieron allí en ese lugar, murieron en otros lugares, porque fueron varios lugares en los cuales se impactó, dada la información que se tenía de inteligencia, que allí habían personal cubano militar en áreas muy importantes para ser, digamos, neutralizada. De ese punto de vista, no es la cifra oficial 32 y así se quedó, o así se ha quedado. Más adelante se sabrá a ciencia cierta el número final. Ahora, fíjate, cuando estamos hablando de estos anillos de seguridad y esta presencia, otros puntos, me estás contando cosas que no se sabían hasta el momento. ¿Por qué ustedes las saben? ¿Por qué no ha salido a la luz pública de estos anillos de seguridad castristas en Venezuela, general? Porque es que, mira, cuando se firmaron los acuerdos, primero, los anillos de seguridad no llegan propiamente con Maduro, llegan es con el difunto traidor Chávez. Y llegan en el 2000, en el 1997, Alejandro. Eso lo señalé yo en mi denuncia desde el año 2010, 2011, 2012. ¿Por qué? Porque en el 2007, cuando Chávez decide irse a las elecciones presidenciales por la vía electoral, le envían 27 cubanos, de los cuales había personal de seguridad, personal de informática y personal de asesoría en cuanto a la parte publicitaria para la campaña electoral. Ahí estaban encubiertos militares, digamos, o fuerzas especiales
cubana en la seguridad que tenía Hugo Chávez en el momento de su campaña. Desde allí empezó a correr, pero propiamente se da cuando es presidente de la República en el año 2002, después del 11 de abril. Y a partir de ahí se consolida un anillo de seguridad encubierto, no visible, que funcionaba de manera paralela o directamente desde el Palacio Miraflores. Y en ese anillo de seguridad, incluso, eso sí era, digamos, expuesto, habían dos paleras que iban a cada lugar donde debía ir Chávez, inclusive estaban por encima de las decisiones o de la, digamos, de la inspección que hacían los elementos de seguridad de la Casa Militar en decidir si Chávez podía ir a ese sitio o no. Pero más allá estaban este círculo, este anillo pequeño que trabajaba paralelamente y evaluaba todas las órdenes de seguridad de lo que tenía de Venezuela y de la Casa Militar del presidente, que incluso hubo confrontación en el año 2004, 2005 por allí, y no sé si conoce algún caso por ahí de un teniente navío que se reveló y señaló varias informaciones relativas a ello. Y tuvieron problemas incluso con Churio, que era el jefe de seguridad propiamente de Hugo Chávez en su momento. Entonces, a partir de ahí comenzó, pero después se formalizó a través de los acuerdos secretos y después que Chávez gana o toma la segunda magistratura en el 2007. Y a partir de allí comienzan a firmarse los acuerdos secretos y la transformación que quería Chávez para las Fuerzas Armadas propiamente y que había inducido o había dado instrucciones a Raúl Salazar desde que asumió ministro de la Defensa. Pero esto fue bypaseado y fue trastocado, pasado también en lo que ocurrió en el 2011. Él trató de hacerlo con José Vicente Rangel, pero tampoco pudo porque José Vicente Rangel no tenía la cabida propiamente de penetración o ascendiente moral dentro de la Fuerza Armada y dentro del Estado Mayor para poder dar lugar a esa transformación. Y a partir del 2008 que se firman los acuerdos, comienza propiamente esa organización ya de manera oficial, basada precisamente en esos elementos firmados en los acuerdos secretos 15, que yo develé propiamente a partir del año 2010. Fíjese, nos está dando información aquí en Univista TV que probablemente no se conocía, ni siquiera yo como periodista había tenido acceso a ella. Estoy sorprendido. Ahora, ¿cómo y qué más no sabemos de esa madrugada? ¿Cómo controlaban estos anillos de seguridad castristas? ¿Le controlaban a Maduro los accesos? Usted me habla de dos paleros, quiero que me refresque eso. Eso tampoco lo sabía. Me imagino que son brujas, chamanes, tipo... Dos mujeres. Eran dos mujeres. No sé si continuaron las mismas, pudieron haberla cambiado, pero eran las que acompañaban a Chávez siempre. Pero con Maduro también seguían trabajando. Sí, no lo dudo. Ok, estas mujeres y estos anillos de seguridad cubanos controlaban sus accesos, controlaban sus comunicaciones, rutinas personales del mandatario, es decir, que pudieron haber participado, no sé si esto es muy aventurado a preguntárselo, en la entrega de esa noche, a pesar de que murieron esta cantidad. No, de acuerdo a la información que tengo, la entrega no viene de parte de los cubanos. Probablemente haya habido algún elemento de inteligencia, ciertamente, y no lo dudo, porque la inteligencia llega a unos niveles propiamente de consolidar hasta en las propias fuerzas, pues al de más confianza. En la inteligencia, como es inteligencia, el que realmente hace inteligencia, no es capaz de demostrar absolutamente ninguna muestra de, digamos, de contraposición o que pueda ser revelado. Difícilmente, pues, alguien que sepa de inteligencia es detectado como tal y es capaz de entregar toda la información. Lo que no es perder la vida, a menos que tenga que perder la vida por razones de un error y tenga que morir, como acepta morir en caso de poner en peligro una operación mayor por su nación. Entonces, ese 11 de abril había por todos lados una información entregada básicamente o fundamentalmente por venezolanos y cerca del círculo. Y yo señalé, Alejandro, y te lo puedo dejar y te puedo mostrar más adelante lo que yo ya desarrollé en cuanto, 1, Padrino López, 2, Diosdado Cabello, 3, Gustavo González López, 4, el teniente Escalona, ese que estaba de seguridad constantemente. Los 4 se señalaron que habían muerto esa madrugada y ninguno murió.
Eso fue parte de la información y la estrategia para disuadir lo que ellos implicaron en entregar información y que estaba de acuerdo con Delcy Rodríguez o los Rodríguez como tal. Por eso permanecen allí de alguna manera hasta que tenga el desmontaje completo. Esa es mi apreciación y la información que manejo desde ese propio momento.